Estamos ya en la línea telefónica con el ex congresista Renzo Reyardo, especialista en seguridad ciudadana, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Renzo? Bienvenido a RPP. Estimado Renato, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte después de mucho tiempo. Sí. De hecho, te escucho en las tardes, pero no directamente, no hemos podido hablar, así que me da mucho gusto que estés ya de vuelta en la radio. Muchas gracias, Renzo. Y de hecho quería invitarte a escuchar una parte, un fragmento del análisis que hoy se hizo en el programa Sin Vueltas a propósito de todo este clima de violencia. El antropólogo Raúl Castro advirtió que entre las causas de toda esta problemática están los temas estructurales como la falta de educación y empleo. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el antropólogo Raúl Castro. Y entonces hay poblaciones que no acceden a servicios básicos, a educación básica, consecuentemente tampoco a empleo adecuado, ¿no? Entonces viven en la marginalidad. Esa marginalidad es lo que hace que se inicien en una carrera delictiva. Digamos, la perspectiva de algunos chicos de salir adelante en la vida tiene que ver con hacerse una carrera en el mundo marginal, ¿no? Y eso es un gravísimo problema que estamos afrontando porque son semilleros de delincuencia, ¿no? Ahí estaba lo señalado por el antropólogo Raúl Castro, y yo quería preguntarle a Renzo Reyardo, a ver, llevamos años tratando de rastrear el origen de este problema, nos preguntamos año tras año, accidente tras accidente, ¿por qué las leyes no son todo lo rigurosas que deberían ser? Tú, Renzo, que ya llevas bastante tiempo metido de lleno en el tema de seguridad ciudadana, ¿por dónde es que hay que enfrentar este problema? Porque parece que ya nos sobrepasó y cuando conocemos historias como la de esta chica, ¿no?, que muy cerca de su casa es asaltada, queda parapléjica, muere tiempo después, es como que nos sensibiliza muchísimo más, ¿no? Nos sensibiliza muchísimo porque, a ver, tenemos que conformarnos con escuchar la noticia, los familiares lamentarse de por vida de una situación tan trágica, tan violenta, quedan consternados y quedan absolutamente tocados los amigos, el entorno y la sociedad en su conjunto. Y decimos, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo acabar con esta lacra? ¿Cómo hacer para que no tengamos que vivir los peruanos con miedo, Renato? El tema es que no podemos vivir con miedo. La gente tiene miedo y te pasa a ti, estoy seguro, me pasa a mí, le pasa a la gente que conocemos, a nuestros seres queridos y le pasa al Perú entero. Salimos con miedo de nuestras casas. Así es. Tenemos miedo de desplazarnos, de hacer nuestra vida normal, de ir a estudiar, de ir a trabajar. En fin, eso es algo que no podemos seguir tolerando. Y entonces aquí, efectivamente, los orígenes de la inseguridad, de la violencia criminal, de la delincuencia, son multisectoriales, pero evidentemente tiene que ver con la marginalidad, sin ninguna duda, como dice el sociólogo Raúl Castro. Entonces, de hecho, tenemos temas estructurales que hay que atacar, pero una cosa que es fundamental, Renato, es que tenemos que tener planes a corto, mediano y largo plazo. El gobierno, no solamente el gobierno, digamos, el actual encabezado por Martín Vizcarra es muy exigente pedirle algo a estas alturas del partido, pero el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el gobierno del señor Antumala y los gobiernos anteriores lamentablemente no han tenido planes para combatir a la delincuencia, y entonces hay que tomar medidas, hay que controlar esto, ¿no? La gente no puede seguir sintiendo ese miedo y para eso hay que tomar muchas de las medidas, tienen que ser drásticas, tienen que ser severas y luego ya implementar medidas a mediano plazo que tratan de varios aspectos. Pero o sea, una cosa un poco el asunto de lo que tú planteas es, si te he entendido bien, es manejar este tema en dos frentes, ¿no? Uno que efectivamente sea a largo plazo, que tiene que ver con lo estructural, la educación, exacto, la marginalidad, y otro que tiene que ver con la aplicación severa de leyes que tienen que digamos, hacer sentir a los delincuentes que hay un Estado que castiga, ¿no? Exactamente, pero tiene que ver con una sola palabra, diría yo, Renato, que es liderazgo. Es decir, la más alta autoridad del Estado es el presidente de la República, es el padre de esta gran familia que es el Perú, y el presidente de la República tiene que comprarse el pleito. No se trata de que se delegue en el ministro del Interior, Renato. El sector interior es importante sin duda, pero no es el único factor. Este es un tema penitenciario, este es un tema de justicia, este es un tema social, es un tema educativo en lo preventivo. Es tan transversal que así como cuando vivíamos la época del terrorismo le exigíamos a los distintos presidentes que asumieran la lucha
contra la subversión, entiendo que es lo mismo que se está pidiendo ahora, ¿no? Que los mandatarios asuman la lucha contra la inseguridad y no deleguen a los ministerios, ¿no? Exactamente. Y cuando esto, creo yo, tuvo una brillante oportunidad de empezar a caminar y de empezar a ver algunos cambios que fue el CONASEC, tú recordarás, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, sí. Que el señor Ollantaytamala, expresidente de la República, decide integrar y crear en realidad, y esto fue a raíz de algunos episodios que nos tocaron a nosotros como familia, a mi familia me refiero. Entonces ahí generó mucha expectativa, porque sí es una gran oportunidad el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidido por el primer mandatario, en donde se sientan, o se sentaban en todo caso en esa oportunidad, porque esto ya casi ha quedado sin efecto, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Congreso, los ministros de los sectores competentes y algunas otras autoridades del más alto nivel a tomar decisiones. Y si había un impacto, y había un impacto real entre lo que ahí se decidía y lo que ocurría en las calles, Renzo, porque a veces el miedo es que, claro, que hayan muchas reuniones multisectoriales, pero a la hora de la hora los asaltos se siguen produciendo, las violaciones también. Lo que pasa es que, Renato, se trabaja para la foto, ¿no? Se trabaja pensando de repente en lo coyuntural. Esto se creó en un momento de mucha tensión en lo delincuencial, en lo criminal. Se hizo este foro y se implementó, se tomaron muchas decisiones bastante buenas en sus 2 o 3 primeras sesiones, pero qué casualidad que cuando el presidente desiste de asistir y encarga en ese momento, si no me equivoco, al ministro del Interior el liderazgo de este foro importante, pues ya la cosa empezó a cambiar. Entonces, reitero, es importante el asumir el liderazgo de parte de la más alta autoridad del Estado, y por eso decía yo que ese foro era fundamental para lograrlo. Las leyes, Renzo, tal cual están hoy normadas, ¿son suficientes? ¿Es un tema de aplicabilidad de las leyes? ¿O tú crees que sí hay que corregir en el Código Penal el asunto? Mira, el Perú realmente está en una situación crítica en lo legal también, porque hay muchas leyes, hay mucha legislación, y no se sabe muy bien y no se tiene muy claro qué cosa puedes aplicar y qué cosa no puedes aplicar. Te lo digo con toda sinceridad. Y te voy a poner un ejemplo que puede ser fácil de entender para la población. Nosotros, cuando tuvimos el lamentable suceso que nos tocó afrontar a mi familia, pasó que al que estaba libre, que no debía estarlo, a un delincuente de esta banda, le habían aplicado a un juez una sanción, digamos, una norma establecida en el Código Penal de la época del presidente Odría. Una norma que, al no haber sido expresamente derogada, fíjate, Renato, que al no haber sido expresamente derogada, se la aplicaron, que era una norma que permitía que esté en libertad, porque el Código Penal hoy establece que las penas son acumulativas, pero a él le aplicaron la de mayor sanción. Entonces, un juez, tendenciosamente, sabe Dios con qué tipo de móviles dictaminó, le permite estar en libertad a este sujeto. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay mucho desorden, que hay muchas normas, pero que ante el desorden, ¿qué cosa es lo que prolifera? Pues la delincuencia, porque ellos actúan en la sombra, actúan en la informalidad, y eso hace que los delitos y las sanciones se sigan sobre todo las sanciones, no, los delitos se sigan incrementando, ¿no? Perfecto, Renzo. Bueno, te agradecemos mucho. Entiendo que estás en carrera al municipio de Lima, ¿verdad? No es un tema aún decidido. De hecho, las encuestas porque te he visto ahí en las encuestas y mal no estás, al contrario. Aparecer, y yo les agradezco mucho a quienes confían en mí como una opción, pero eso aún está pendiente de decidirse y de aceptarse, ¿no? Sí, como partido estamos trabajando, nos estamos organizando, soy secretario general de Perú Patria Segura, y bueno, estamos haciendo un arduo trabajo para llevar a gente que realmente represente bien a la población. Suerte en todo caso en esa decisión. Y solamente un sí o no a la siguiente pregunta, Renzo. Sí. ¿Las Fuerzas Armadas deberían ocuparse del tema de la inseguridad ciudadana o no? Sin ninguna duda. Sobre todo en un corto plazo, que es al que yo me refería hace un momento, ¿no? Ese tema va a exigir un debate mayor. Pero te agradecemos la opinión y la participación ahora en RPP. Muchas gracias, Renato. Un gusto escucharte. Igual, hasta pronto. Gracias, saludos, Hernán.